Dios les bendiga. En esta noche vamos a seguir con el tema de el matrimonio y la familia. Ahora vamos a ver los deberes de los hijos. Este, Cuando a veces consideramos la importancia de que la palabra de Dios da la obediencia, no es de extrañar que el único mandamiento a los hijos que se encuentra en la Biblia es: hijos, obedeced a vuestros padres. Una de las lecciones más valiosas que un niño puede aprender es respeto y autoridad, y la lección principia en el hogar. Muchos dicen: no los voy a mandar a la escuela para que mis hijos sean educados. No, la educación es en el hogar, no es en la escuela. En la escuela van a aprender a cómo puedan trabajar o este para cuando sean grandes, aprender a leer, escribir, que esa es otra cosa, ¿verdad? Jesús, nuestro ejemplo, es perfecto. Por medio de su obediencia a su Padre Celestial, hizo de la salvación posible para toda la humanidad. El Hijo de Dios siempre hizo lo que agradaba a su Padre. Está en Juan 8:29. Él fue obediente y fue obediente con su Padre. En muchos evangelios lo dijo, y ahora sí que obedeció hasta la muerte. Y él primero aprendió a obedecer a sus padres terrenales. Está en Lucas 2:51. Recuerden que ellos cuando tenía 12 años bajó a Jerusalén para alabar a Dios, ¿no? El día de la Pascua. Pero él se quedó en el templo con los líderes, los que sabían las leyes y todo. Y su mamá y su papá no se dieron cuenta de que él se había quedado ya después de que en el camino lo buscaban. Entonces tuvieron que regresar a Belén, ahí en Jerusalén. Pero como él, cuando lo encontraron, le dijo: ¿por qué nos haces esto? Entonces él dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre debo de estar? Y dice que regresó con ellos a su casa y fue obediente. Se sometió a sus padres terrenales. Y también vemos un ejemplo de una muchacha, de una sirvienta de Israel que había sido llevada cautiva a Siria. Dio un testimonio del poder de Dios que resultó en la sanidad de un capitán de Naamán, un sirio que tenía lepra. Indudablemente esta muchacha aprendió la obediencia con sus padres, lo cual resultó en obediencia a Dios en su lugar en Israel. Respetar y obedecer a sus padres porque Dios así lo ordena. No es porque yo le esté diciendo, simplemente en la palabra de Dios está. El quinto de los 10 mandamientos era dirigido a los hijos y era el único con promesa. Jesús lo repitió y en Mateo 15:4. Y el apóstol Pablo lo menciona en una de sus enseñanzas. En Efesios 1 dice: hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es bueno. Sí, o sea, en Efesios del 1 al 3, ahí lo pueden leer. Los hijos muestran su amor hacia sus padres al obedecerlos. Siempre que un hijo habla respetuosamente a sus padres, rehúsa hacer lo que se le ordena, menosprecia a sus padres cuando le hablan o protesta cuando lo están reprendiendo, está violando uno de los 10 mandamientos. En el Antiguo Testamento realmente la desobediencia a los padres era considerada una ofensa tan seria que el castigo podía ser la muerte. Al recurrir al castigo tan severo, el gobierno intentaba impedir el extendimiento de un espíritu de anarquía y desobediente, que sería una amenaza para toda la sociedad. Y si todos los hijos respetaran y obedecieran a sus padres, muy pocos violarían la ley y no serían criminales, sino ser obedientes. Hijos e hijas sabios deciden
obedecer a sus padres y los hacen que estén orgullosos de ellos. Proverbios 10:1. Ahí nos dice la palabra de Dios que el hijo sabio pues, obedece a los padres, mas el hijo necio pues desprecia a su madre. Y sí, aquellos que no respetan la autoridad de sus padres tampoco respetarán ninguna autoridad hasta que los hijos alcanzan la edad legal de un adulto. Las leyes de Dios y las terrenales dan a los padres autoridad sobre ellos, pero aun cuando una persona es adulta y empieza a dirigir su propia vida y hacer sus propias decisiones directamente bajo la autoridad de Dios en lugar de la de sus padres, aún entonces debe siempre respetar a sus padres por el amor y el cuidado de ellos tienen. Cuando Dios bendice a un hogar considerándolo, dándole hijos, él espera que los padres les den amor, cuidado. Una mujer sufre mucho al tener a sus hijos, este, en todo el tiempo del embarazo, el momento de darlo a luz. Muchos padres se obtienen de algunas cosas que necesitan para darles sus hijos que ellos necesitan. Dios espera que los padres guíen y críen a sus hijos lo mejor que puedan. Así que al cooperar con los padres, los hijos cooperan con Dios. Dios dijo a Abraham ahí en, en Génesis 18:19, realmente porque ellos, cuando Él intercede por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Él les va diciendo, si alguno hubieran 50 justos, pero recordemos antes que, que dijo esto, cuando Dios le dijo que habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Y él, ¿por qué? Porque dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden los caminos de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea que para que vinieran las bendiciones sería eso, primero que obedecieran y todo, y ya iba a ser bendición a Abraham para todo el pueblo de Israel. ¿Qué les deben los hijos a sus padres? Podríamos preguntarnos, ¿cómo pueden pagarles por el don de la vida, por su trabajo, para proveerles alimento, vestido, protección y enseñanza? El amor, el respeto y la obediencia es la mejor manera que los hijos tienen para decirles gracias a sus padres por su amor y cuidado. Entonces vemos que no es mucho lo que implica. Los padres han pasado ya por muchas experiencias que los hijos tendrán que confrontar. Ellos algunas veces comprenden los problemas del hijo mejor que lo que éste cree y muy a menudo les proporcionan ayuda y consejo muy valioso. Los hijos necesitan saber que hay alguien más fuerte y sabio en la familia que ellos. Tal vez algunos jóvenes no respeten a sus padres porque son pobres y por poca educación. Tal vez sus padres no se vistan tan a la moda como otros y a veces se avergüenzan los jóvenes y quizás no puedan hablar de los problemas mundiales inteligentemente, pero podría ser que estos mismos padres han querido lo mejor para sus hijos, para que estos disfruten de una buena vida al grado que ellos mismos se han conformado con poco, han dado incansablemente y sin ninguna queja su tiempo, su dinero y sus fuerzas y por lo tanto merecen el amor y el respeto de sus hijos. Los hijos que tratan a sus padres sin cariño por cualquier razón no solamente les hacen mal a ellos, sino que se hacen mal a sí mismos también, porque no reciben bendición, no reciben, y si se da cuenta, siempre hay una promesa, pero también hay un mandamiento. Por ejemplo, que le veíamos al principio, dice, honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen y seas de larga vida. O sea que hay una promesa. Realmente hay dos razones por las que debemos amar a Dios. Por la posición que Él tiene en el universo. Fue el creador, por nuestro creador, por su carácter amable y amante, que Él nos ama. Se imagina al mandar su propio Hijo para que nos viniera a salvar. Hay dos razones por las que debemos honrar a nuestros gobernantes, por la posición que ellos tienen, porque dice que en la palabra de Dios que todos los gobernantes han sido puestos por Dios y entonces tenemos que serlo por su integridad si la tienen y si no, pues ahora sí que ellos van a rendir cuentas. Hay dos razones por las que también debemos honrar a nuestros padres, por la posición que ellos tienen como nuestros protectores y dirigentes y proveedores naturales, por su amor para con nosotros, por lo bueno que haya en ellos y por el bien que a nosotros nos hagan. El amor incluye todas las responsabilidades que debemos a nuestros padres y no podemos honrar a nuestros padres sin amarlos o amarlos sin honrarlos. Los hijos que aman a sus padres querrán complacerlos. Algunas veces encontramos que es difícil obedecer a Dios en algunas cosas que Él nos pide, pero debemos aprender a confiar en Él. Él sabe todas las cosas. Los hijos también deben aprender a confiar en que sus padres saben que es lo mejor para ellos, porque Dios ha puesto a los padres en esta posición de autoridad sobre los hijos. Jesús es el ejemplo perfecto a seguir, porque aunque Él es el Hijo de Dios, Él obedeció a sus padres terrenales y ahora sí que hasta todo, y deben ayudar sus hijos a sus padres. Porque a lo mejor ahorita hay veces que los dos trabajan por darle una educación, por darle un estudio, por darle lo que él necesita. Y si bien ellos trabajan, los niños, los jovencitos, tienen que ayudar a sus padres. Si bien se espera que los padres provean lo necesario para sus hijos, estos pueden ayudar en el trabajo del hogar. Este es uno de los aspectos más importantes del entrenamiento de un niño, la oportunidad para desempeñar trabajo que están capacitados para hacer. En algunas ocasiones, un padre desearía mucho mejor hacer el trabajo él mismo que tener que pasar por el proceso tedioso y algunas veces doloroso de enseñar a su hijo a hacerlo, pero frecuentemente los hijos que han crecido rebelándose en contra de la autoridad han sido aquellos que han tenido demasiado tiempo libre y a quienes no se les enseñó a ser responsables en el hogar. Un niño que pequeño quiere más tiempo para jugar, pero pero una mayor proporción de su tiempo debe ser para trabajar conforme vaya creciendo y se acerque a la edad adulta. Será mucho más fácil para una persona asumir responsabilidades como adulto si ha aprendido a ser responsable como miembro de una familia. Los jóvenes que tienen algún trabajo fuera del hogar para ganar dinero extra pueden también ayudar a sus padres con alguno de los gastos. Algunos jóvenes están capacitados para comprar su propia ropa y útiles para la escuela y ayudando así, de esta manera alivian el peso financiero de sus padres. Entonces es lo que tenemos que enseñarles, poco a poco vayan metiéndose en el trabajo del hogar. Cuando los padres ya no puedan proveer lo necesario para ellos mismos debido a la ancianidad o alguna enfermedad, los hijos son responsables de ver que ellos reciban el cuidado adecuado cuando están enfermos, cuando ya no puedan trabajar, ya sea que los hijos puedan tener a sus padres en el hogar o que sea necesario hacer otra clase de provisión para ellos, aquello que puedan demostrar su amor y aprecio por sus padres.
Asumiendo esta responsabilidad, Jesús aún durante el sufrimiento y a punto de morir, él se acordó de su madre y se la encargó mucho a su discípulo amado, Juan. Dijo, he ahí tu madre, y desde ese momento él la tomó como su madre. Y entonces ese es el cuidado que Jesús tuvo y nos dejó ese ejemplo. Amar, honrar y obedecer a Dios. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Los niños deben aprender a amar, honrar y obedecer a Dios desde su más tierna edad. No necesitan esperar hasta que sean adultos para arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como su Salvador. Realmente ellos, si ya están en una edad que se dan cuenta cuando se hacen mal y cuando hacen bien, ellos están para arrepentirse y aceptar a Jesús. Cuando un niño llega a comprender que ha pecado, ya tiene la edad para ser salvo. Si niños mayores muestran evidencia definitiva de haberse arrepentido, deberán ser bautizados. Mientras más temprano en la vida una persona haga su decisión para Cristo, mucho mejor, porque conforme crece, se hace más y más difícil apartarse de su pasado y aceptar a Cristo. Ellos tienen que aprender a adorar. Es la expresión del amor de uno hacia Dios. La gente expresa su amor hacia Dios diciéndole que le ama, adorándole por medio de los cantos, dándole gracias por sus bendiciones y hablando con Él por medio de la oración. Asistir a la casa de Dios, aprender juntos de la palabra de Dios, ser sensibles al Espíritu Santo cuando Él habla al corazón. Todos estos son actos de adoración. La adoración también incluye dar nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para que también otros puedan venir a conocer a Cristo, porque se compran folletos, porque se compran esto. Todo hace falta en la congregación. Dios quiere que los niños tengan una parte en la adoración a Él en el culto familiar, en el hogar y en la casa de Dios con sus padres y hermanos y hermanas. Algunos de los hombres sobresalientes de la Biblia aprendieron a adorar y a servir a Dios cuando eran pequeños. Entre ellos se encontraba Moisés, Daniel, Samuel y Timoteo. Se esperaba que los hijos acompañaran a sus padres a la casa de Dios. Es lo que hacían ellos. Ellos aprendieron a adorar a Dios desde niños. Ponga y que poner a Dios en primer lugar, que nosotros pongamos a Dios en primer lugar y así nuestros hijos van a poner a Dios en primer lugar. Dios espera ocupar el primer lugar en la vida de sus hijos, a quienes les ha dado todo. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Llega el momento en la vida de cada cristiano cuando el poner a Dios en primer lugar, como debe uno hacer, confronta luchas con otras prioridades. Se suscitan dificultades en algunos hogares cuando un hijo es cristiano y los padres no lo son. Sin embargo, a los hijos se les ordena obedecer a sus padres. Dios les ha dado a estos autoridad sobre sus hijos y les ha encomendado la responsabilidad de enseñar y disciplinar y amar a sus hijos. Realmente eso es lo que tenemos que aprender a enseñarles y que ellos tienen que ir aprendiendo cada día más y más. Y cualquiera que sea la posición que se suscite, cuando los padres no son cristianos, los hijos deben mostrar un verdadero espíritu cristiano y deben seguir respetando y honrando a sus padres, al igual que con otra clase de relaciones en las que un cristiano encuentra que sus convicciones no están de acuerdo con alguna otra autoridad superior. La respuesta debe encontrarse al buscar a Dios sinceramente en oración. Dios puede resolver problemas satisfactoriamente, aun cuando hablando humanamente no haya solución. A veces decimos que es casi imposible
pero para Dios todo es posible. Y en Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Es lo que tenemos que tienen que hacer nuestros hijos. Y realmente es una bendición cuando ellos reconozcan a ese Salvador, a ese Creador. Y en 1 Corintios 10:13 dice, también es una enseñanza, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces realmente, si cualquier que sea la necesidad, cualquier que sea el problema, la lucha que estemos pasando, todo eso, Dios lo va a suplir todo. Si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. No se preocupen. Y realmente enseñémonos a buscar, enseñémonos a los que tienen niños chiquitos, niños adolescentes, que alaben, que exalten a Dios. Es lo que le tienen que decir. Y ellos, sí, y realmente los niños, dice que debemos de instruir al niño. Le voy a dar ese tema, yo creo, para ampliarlo más esto. Ahorita vamos a terminar con esto, que debemos de instruir al niño en Cristo. Y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. No dice instruye al joven o al adolescente. Así que jóvenes, hermanas, jóvenes, por eso es el matrimonio que están para casarse, para tener un hijo, para todo, tienen que educarlo desde niño, desde antes que nazca, se ponen alabanzas para que ellos empiecen a, a- a ambientarse con la alabanza a nuestro Dios y van a ver que no van a tener problemas para que ellos alaben a Dios. Amén, desde su temprana edad. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con esto mañana. Amén.